este asunto va en ascenso, increciendo. ¿Qué cosa? Bueno, las organizaciones delictuales. Ya no es el delincuente que comete un delito a tontas y a locas, según su real saber y entender, según su competencia. No, estas son organizaciones delictuales. El Tren de Aragua, por ejemplo, lleva una contabilidad, libros contables. ¿Por qué? Porque tienen que rendir a Venezuela. Y por lo tanto, todos estos libros contables están absolutamente ordenados, con todas las remesas, con los ingresos, con los costos, como una empresa, con los costos de sus operaciones. Hay control de costos, control de gastos. No se gasta la plata así, se hace una operación y no es que vamos a salir de fiesta, no, eso no se hace. Son organizaciones criminales y en Chile hay varias. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que cada vez tienen más control territorial, cada vez tienen más dominio. Y el control territorial en las poblaciones, en muchas poblaciones se hace porque tienen mucho dinero. Y por lo tanto, a los quienes no someten con la violencia, los someten con el dinero. Es una vida de lujos, una vida que no pueden alcanzar mediante un trabajo normal, un trabajo honesto. Y eso es lo que está ocurriendo, y también hay que decir que organizaciones criminales se disputan los territorios. Como sucede en las películas, pero eso está ocurriendo en Chile hace rato. La pregunta que nos hicimos hace ya mucho tiempo es, bueno, ¿qué va a pasar con los jueces cuando los empiecen a amenazar? ¿Qué va a pasar con los fiscales cuando los empiecen a amenazar? ¿Qué va a pasar con los políticos? ¿Hay financiamiento a políticos? En el control territorial, ¿pueden hacer los políticos campaña con este control territorial o no? Es una pregunta válida. ¿Qué pasaba en una comuna en Santiago donde el alcalde incluso se decía que tenía control con organizaciones criminales? ¿Qué pasa con, en fin, ¿puede un concejal hacer campaña? Ni siquiera el alcalde, el concejal hacer campaña en algunos territorios o no. ¿Cuánto significa para un concejal el aporte de una organización criminal? Me refiero al aporte económico. Bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, la pregunta que planteas en relación a lo que vamos a revisar, estas amenazas de muerte en contra de jueces de garantía en Santiago, le hicimos muchísimas veces y antes respecto de lo que iba a pasar en nuestro país con el narcotráfico, ¿no? ¿Cuándo va a pasar esto acá en Chile? O mire lo que pasa en México, lo que pasa en Colombia. Esto no pasa acá en Chile. Bueno, claramente sucede, claramente está cada vez más masificado y ahora están también llegando estas amenazas en contra de jueces, de personas o miembros del Tren de Aragua. Hasta ahora las investigaciones por narcotráfico o ligadas también al crimen organizado, no existían antecedentes de magistrados que hubiesen denunciado este tipo de amedrentamientos. Eso hasta ahora. Néstor Aburto con nosotros. Hola Néstor, buenos días. Hola Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Pongan mucha atención con esto porque, como se mencionaba, habían algunos hechos puntuales donde se sentían amedrentados jueces, y esto solo había sido probado ¿dónde? En la provincia de Arauco, en la denominada macro zona sur. De hecho, tenían una excepción especial, o tienen una excepción especial tomada por la Corte de Apelaciones de Concepción para que esos jueces puedan juzgar desde un lugar distinto a el tribunal propiamente tal, no de Italia evidentemente, pero sí de un lugar fijado por la propia Corte. ¿De qué se trata esto? Ponga atención. Con medidas preventivas de seguridad y resguardo policial se encuentran jueces de garantía de Santiago, quienes habrían sido amenazados de muerte por 3 reclusos e integrantes de la agrupación criminal de origen venezolano Tren de Aragua. De acuerdo a información que maneja BioBio La Radio, los hechos se remontan a fines de agosto de este año, o sea, hace un par de semanas atrás, durante una audiencia en una causa de crimen organizado. En la instancia, uno de los imputados dijo haber tomado conocimiento al interior de la cárcel Santiago 1 de un plan de miembros de la agrupación criminal, a los cuales identificó como apodos y donde el objetivo era, supuestamente, atentar contra la vida de persecutores y magistrados mediante la contratación de sicarios. Los presuntos autores de estas amenazas fueron imputados en la Operación Apocalipsis, conocida también como Operación Caracas, por el secuestro y homicidio de al menos 3 personas cuyos cuerpos fueron encontrados en Curacaví. Recuerden que un día estábamos en Radiograma Vespertino, hubo un operativo policial en la Ruta 68 en un alcantarillado. Mientras estaba limpiando la carretera, la concesionaria, se encuentran 3 cuerpos que estaban
ahí, los habían ido a tirar a un alcantarillado y que llevaban meses en estado obviamente ya de descomposición. Todo esto en la bajada, ya prácticamente llegando a la parte plana de la comuna de Curacaví. Es en ese contexto en que se da esta indagatoria y salen estos antecedentes. Javier Mora, que es vicepresidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, afirmó que el crimen organizado en Chile ha evolucionado y frente a eso han solicitado a la Corte Suprema aumentar los estándares de seguridad al interior y exterior de los tribunales. El dirigente solicitó la creación de una mesa de trabajo interinstitucional, ya que este tipo de amenaza, dijo, requiere de toda la ocupación del Estado. La sociedad en su conjunto ha cambiado y desde luego las causas que los jueces conocemos, las características de quienes concurren a nuestros tribunales en las distintas materias, ¿verdad?, son completamente diversas de lo que había hace unos buenos años atrás. Tanto jueces como persecutores pusieron al tanto de lo sucedido a sus respectivas asociaciones gremiales, cuyos presidentes iniciaron conversaciones para mejorar las medidas de seguridad. Asimismo, los propios organismos adoptaron cuidados adicionales para los mismos funcionarios. El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, señaló que hace 2 años vienen alertando del riesgo por el que atraviesan los funcionarios del sistema de justicia. En este sentido, indicó Bravo que han solicitado medidas preventivas como estacionamientos diferenciados, intervenir las audiencias de manera telemática u omitir el nombre y apellido de magistrados y fiscales. Miren lo que están proponiendo, que no se sepa ni el nombre ni el apellido del juez y de los fiscales, sobre todo cuando se trata de imputaciones por delitos de alta connotación social. Nosotros no queremos que se repita lo que se repitió en Honduras, en Ecuador, donde han asesinado fiscales. Entonces, este plan que se revela de que hay personas que estarían planificando atentar contra fiscales y jueces es muy grave. Es muy grave y yo creo que lamentablemente todavía no se toma conciencia de este problema. El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, sostuvo que es necesario avanzar en la agenda de seguridad y fortalecimiento de las instituciones, ya que este tipo de casos, a su juicio, no son nuevos. El legislador indicó que se debe posibilitar que sean tribunales alejados a los sectores donde están los delincuentes, los que vean las causas más complejas de narcotráfico y crimen organizado, y a la vez, dice el legislador, se requiere establecer penas severas. Las amenazas no son nuevas en Chile, la macrozona sur se vienen dando hace rato tanto a fiscales como a jueces para intimidarlos y para inhibirlos de investigar o de fallar como corresponde. Lo primero es que el Estado se debe tomar en serio este grave problema, ocupando la inteligencia para prevenir estas situaciones. En la misma línea, el diputado independiente PPD Jaime Araya declaró que no es aceptable que el Tren de Aragua y otras organizaciones criminales desafíen a los poderes del Estado y atenten contra la independencia judicial. Y ante este caso, dijo Araya, insisten que el Congreso debe abrirse a una agenda prioritaria sobre esta materia. Hay que abrirse a estudiar fórmulas legislativas que permitan sancionar este tipo de conducta, pero además evaluar la creación de equipos especializados por parte de las policías que permitan brindar seguridad adecuada en este tipo de materias. Tenemos que ser implacables en el combate al crimen organizado, porque si permitimos que amenacen a los magistrados, a los fiscales, a las propias policías, vamos a entrar precisamente en el terreno que nos quieren llevar. Yo creo que en esto hay que tener una respuesta contundente de parte del Estado de Chile. Pese a que las diligencias, volviendo al caso puntual que nos lleva a este reporte, deben establecer la veracidad, obviamente, de las supuestas amenazas, los hechos causaron preocupación en el Poder Judicial y también al interior del Ministerio Público. Y ante la gravedad de lo expuesto, el juez que presidía la audiencia comunicó formalmente los antecedentes justamente a la Fiscalía. Las pesquisas fueron encargadas por parte del fiscal nacional Ángel Valencia al persecutor regional metropolitano sur Héctor Barros, encargado obviamente de indagar todas las amenazas a autoridades de alta connotación pública del país. Pero, ¿cuál es la sensación que hay al interior tanto de los fiscales como también de los jueces? Recordemos que dentro del debate constitucional se están hablando de tribunales supraterritoriales que deberían ser acompañados con fiscalías en ese mismo sentido, una fiscalía supraterritorial que acompañe investigaciones más complejas, de mayor envergadura, para que no sean las personas que viven en el lugar o en la misma zona quienes tengan que enfrentar justamente este tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, un fiscal nos dice, es hora que nos demos, obviamente nos dice, nos demos cuenta que esto va en serio y como Chile es Chile, hay que esperar que pase algo para reaccionar. Es decir,
¿Existe temor? Existe temor. ¿Cómo se ha logrado tener éxito en investigaciones judiciales importantes como, por ejemplo, nombremos Arica? O sea, en Arica, si no fuera por un fiscal que hizo el diagnóstico del escenario, más allá de los resultados en sí, porque siguen y han ocurrido homicidios, eso es efectivo, pero tuvieron que tomar medidas desde blindaje de autos, medidas como, por ejemplo, que las familias de algunos no vivan en el lugar, o sea, separar, desintegrar las familias, básicamente, porque hay que poner a buen resguardo hijos, señores. O sea, estamos hablando de crimen organizado real, no de una banda que roba celulares a la salida de un metro. Estamos hablando aquí de criminales. Néstor. Y de hecho hasta uno cuando reportea le dicen, oye, ten cuidado, que... O sea, hay temor. Eso es lo que quiero decir. Néstor, la institucionalidad va absolutamente atrasada con respecto a esto. Yo creo que eso es lo primero. Segundo, no es solamente la institucionalidad, porque cuando uno habla de institucionalidad, habla de normas, recursos, organización. También la cultura jurídica. Porque resulta que en el sur de nuestro país, la Araucanía, ¿cuántas veces ha habido dificultades para que los testigos protegidos sean realmente protegidos? ¿Cuántas veces las amenazas a personas que están dispuestas a declarar en un juicio lograron efecto y después no declaran? Aquí ha habido debilidad también de la judicatura. Y claro, ahora cuando les toca a ellos, saltan. Pero cuando les tocó a otros, ¿saltaron? Esa es la primera pregunta que me hago. Entonces van súper atrasados. Entonces ahora, claro, les toca a ellos y me parece bien que salten, obviamente, pero cuando les tocó a otros no saltaron oportunamente. Y esto principalmente en la región de la Araucanía, donde hace mucho rato que se dice que en Chile hay dos justicias en cuanto a las exigencias, a la dureza de los jueces. Uno en la Araucanía y otro fuera de la Araucanía. Bueno, el caso Pirce, donde no querían... Exactamente. Y por eso algunos dicen que sería bueno que los casos de la Araucanía fueran juzgados por jueces que no son de ahí. Hace rato que se habla, pero ahora, cuando están siendo afectados los jueces, bueno, se dan cuenta que en una de esas es una buena idea. Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, resulta que si estamos hablando de jueces, estamos hablando de fiscales. Es una pregunta, ¿gendarmes amenazados o no? Claramente. Un gendarme amenazado no por plata, sino por amenaza. Son personas que no tienen grandes recursos, todos lo sabemos. Que amenacen su familia, ¿pasa el celular o no? Por la amenaza. Obvio que sí, que eso va a pasar. Celular, droga y... ¿Hay comunas que están siendo tomadas por la delincuencia? Sí. Estación Central, la comuna de Santiago, si hay asesinatos a cada rato. Yo iría a Recoleta, Independencia. Entonces, si están amenazando... Hace rato que están amenazando a jueces a viva voz, sí. Que les gritan. ¿Ha pasado con algo a esos que les gritan, que tienen la capacidad para amenazar a viva voz a un juez delante de todos? Después de eso ya viene la otra amenaza, es una escalada. Y por lo tanto, si eso se permite, y se permitió, bueno, ahora se llega a esto. Tú hablabas de lo que está pasando en Arica. O sea, para poder investigar en serio se tuvieron que tomar medidas serias. Claro. Que probablemente alguien podría decir hace 6 años atrás, 7 años atrás, Catherine, es una serie. O sea, ese fiscal, ¿qué le pasa? Quiere construir una serie de estas de estilo mexicano, de narco. Vehículos blindados para hacer su trabajo, para trasladarse. Porque si no podían ir a los sitios del suceso. Exacto. Y en segundo lugar, ¿qué hicieron en Arica? Bueno, sabemos que algunos fiscales que persiguen organizaciones criminales ya no viven en Arica y que tienen que trabajar a distancia y que tienen que realizar todo ese movimiento. Ahora, esos movimientos de sacar a un fiscal de un lugar para que siga investigando de otro por razones de seguridad, ¿es algo institucionalizado? ¿Existe el mecanismo para hacer eso? No. Simplemente hay que pedir permiso, hay que estar... Una burocracia grande. Una burocracia creando un mecanismo porque no existe. Familias que se trasladan también. Porque, bueno, todo eso es que estamos súper atrasados. Y lo otro, ¿quiénes son los jueces más expuestos? Bueno, los jueces que decretan medidas intrusivas. Los jueces que permiten investigar, los jueces de garantía, ¿no es cierto? Jueces de garantía, sí. Que permiten medidas intrusivas, que es la escucha telefónica, los allanamientos, las incautaciones. Ahí está el asunto. Ahora, ¿por qué de gendarmería se habla poco de todo esto? Yo creo que están muy expuestos. Yo creo, a ver, hay algunas de las organizaciones dentro de Gendarmería, que son muy sensibles, por cierto,
que sí han alzado la voz, pero hay otros que han técnicamente guardado silencio, pero efectivamente dentro de Gendarmería existe el mismo temor. Y no solo Gendarmería, Tomás, también ocurre mucho con Carabineros. Durante algún tiempo hubo un debate en el país, sobre todo a fines de los 90, sobre si construir o no estas villas policiales, ¿no es cierto? Estas casas fiscales que se les pasaban a los funcionarios policiales, no a los oficiales, porque en general los oficiales sí les pasan vivienda y buenas viviendas. Pero resulta que a raíz de eso, hoy día los funcionarios policiales son vecinos del narco. O sea, sus hijos van a colegios que están justamente en poblaciones ahí mismo en el narco. Ustedes me dábamos cuenta en la radio respecto a un funcionario que tuvo que sacar un arma, un funcionario en retiro, matar a 2 delincuentes porque viven en zonas donde obviamente el riesgo es mayor. Entonces, claro, yo creo que ahí hay medidas de fondo que sí le van a costar plata al Estado y que probablemente eso va a ser un debate de cómo se protegen también a esos funcionarios, no solo los gendarmes, sino también a muchos policías. Policías que viven al lado, insisto en eso. Está este audio de la investigación, que es de donde se obtiene finalmente la idea de esta amenaza. Es un relato que se entrega justamente dentro del mismo contexto de la audiencia, porque estamos hablando de una organización, Catherine, que es el Tren de Aragua con uno de sus mecanismos, porque recuerden que el Tren de Aragua es como una franquicia, claro, como de franquicia de estas de comida rápida americana. Claro, es donde uno contrata, pero como dice Tomás, esa, igual que la franquicia, tiene un flujo y el Tren de Aragua desde la base pide cuánto es tu flujo y hay un porcentaje de ese flujo que va a ellos. Es una verdadera organización y tiene criminal, que tener cierto comportamiento para cuidar la marca, en fin. Pero está este audio en donde se expone finalmente este eventual ataque. Ahora, ¿qué hacer con eso? ¿Qué hacer con esa información? ¿En qué se va a traducir en medidas? Porque estamos hablando de burocracia, de complicaciones, de que no es fácil hacerlo acá, porque, ya lo decíamos al comienzo, estamos ultra atrasados. Porque en otros países que han vivido y padecido esta realidad han creado unidades especiales en donde tienen otro tipo de preparación por un lado, otro tipo de protección por otro, facilidades también para eventualmente moverse dentro del país, en fin, etcétera. De eso también estamos lejos, ¿o no? Mire, lo que pasa es que yo creo que esto viene, como decía Tomás, como no ha ocurrido la muerte de un juez todavía, no ha ocurrido la muerte de un fiscal todavía, no ha ocurrido la muerte o secuestro de familiares de un diputado o un senador todavía. Claro, se toman las medidas según el caso a caso. Entonces, en reactivo total. En este caso, por ejemplo, ¿qué pasó? Se tomaron las órdenes, se envió desde el tribunal a la fiscalía. La fiscalía decretó que sea el fiscal Barros quien va a investigar, hay que ver la veracidad, etcétera, etcétera. Muchas veces a esto se le baja el perfil y probablemente en un rato más la ministra Toá o el subsecretario del Interior van a decir no está aprobado, es una investigación, que fue lo mismo que pasó cuando el narco empezó a instalarse en Chile con los gobiernos de Bachelet y Sebastián Piñera, que los subsecretarios y los ministros le bajaban el perfil, que eran como casos aislados. Cuando negaron la presencia de los carteles, yo me acuerdo muy bien al subsecretario Monsalve negando presencia de carteles extranjeros acá, y estaba claro, y después tuvo que salir a... Sí, fue a raíz, hay que decirlo, fue a raíz, fue una, claro, lo negó, pero tampoco lo desmintió, pero a raíz de un reportaje de nosotros de Bio Bio, donde él llama como a los medios a tener responsabilidad, sin no nombrarlos, pero en realidad nos estaba hablando a nosotros, por lo que estaba pasando con el Tren de Aragua y el grupo Los Gallegos en Arica. Su brazo armado, como finalmente el subsecretario se dio cuenta de que hasta habían enterrado gente viva. Era una organización brutalmente criminal. Eso fue en agosto del año pasado. Lo recuerdo perfecto porque justamente fue el subsecretario que, a raíz de un reportaje nuestro de la unidad de investigación. Y resulta que el tiempo dio la razón al reportaje de personas que fueron enterradas vivas en Arica por parte de esta misma organización. Pero esto es bien crítico, Tomás, Catherine. Hace unas semanas también pasó, como dicen los jóvenes piola, el viernes 25 de agosto nosotros publicamos, planeaban una fuga, encuentran arma con bala pasada al interior del tribunal de Melipilla. Está publicado en nuestro sitio web, 25 de agosto. Y resulta de que ahí estamos viendo la publicación de ese momento, que muchos la leyeron, pero resulta que ahí había una arma que la encontraron al momento en que estaban haciendo una limpieza de la sala donde se reúnen normalmente el imputado con el defensor público. Y encontraron mire lo que estamos diciendo, ahí está la nota, usted la puede leer, la puede buscar. Es un arma con bala pasada, o sea, lista para disparar,
que estaba debajo de la silla, una especie como media pegada debajo de la silla. ¿Para quién era esa arma? ¿Quién quería, si es que caía detenido, tener un... Esto ya se da cuenta que estamos hablando que esto es más que una serie. Más que ficción. ¿Cómo el arma llegó a esa sala? No sabemos nada hasta ahora. ¿A quién se enfrenta la institucionalidad chilena? A organizaciones criminales, muchas, son varias. Cartel de Sinaloa estaba en Chile, etcétera. Pero Jalisco Nueva Generación. exactamente. Pero estamos hablando de Tren de Aragua. Tren de Aragua es una mega organización. Entonces, claro, cuando se enfrenta el fiscal de, digamos, Arica, por ejemplo, con sus funcionarios a esta mega organización, posiblemente esté en desventaja. A ver, el Tren de Aragua domina la mina de oro más grande de Venezuela. Son dueños de esa mina. Hay una entrevista que nosotros hicimos a una periodista que se llama Rona Rísquez. Está en nuestra plataforma, en Bio Chile. Es del 3 de agosto pasado, donde ella investigó el Tren de Aragua. ¿Qué tiene el Tren de Aragua? Domina, por ejemplo, una cárcel que está en Venezuela, que ellos le llaman no es la Casa Grande, donde tienen, es la cárcel de Tocorón, pero ellos le llaman la Casa Grande, donde tienen todo. Ese es su... A ver, la cárcel la transformaron en su cuartel de dominación. Que es la base de operaciones del Tren de Aragua. Entran y salen cuando quieren. Entonces, por eso es su casa, porque ya no es cárcel. Tienen calles, tienen restaurantes, tienen kioscos, tienen zoológico. Tiene una economía local. Tienen discoteca, llegan artistas. Tienen todo. La Casa Grande. A ese tipo de organizaciones nos estamos enfrentando. ¿Seremos capaces? ¿Tenemos la voluntad? ¿Tenemos el deseo? Los funcionarios que están a cargo, por ejemplo, funcionarios políticos, ¿tienen claro todo esto? Pero si usted quiere saber más, mira, ahí está la entrevista. Se subió el 3 de agosto y es a la periodista Rona Rísquez, que investigó absolutamente y entró a esta cárcel, escribió un libro sobre esto, y entró a la cárcel, es autora del libro que se llama Tren de Aragua, sí. Y entró a la cárcel y reporteó todo lo que pasa en ese lugar. Bueno, sí, solo para terminar. Tomemos medidas, sí. Porque lo que quiero decir, perdón, para terminar, Néstor, que una amenaza a un juez o a un fiscal para ellos es un asunto menor, es un asunto más dentro de todo lo que hacen. Claro, no es algo de gran envergadura. Es una organización que ya sabemos lo que ha pasado en Ecuador y cómo han tomado también control territorial de varias zonas. Solo para terminar, para que usted sepa, actualmente, y lo pueden decir los mismos alcaldes, actualmente nunca, en el momento 2023, habíamos tenido tantos alcaldes con medidas de protección. Es decir, con PPI, como se les llama a los funcionarios policiales que custodian a personas importantes o personas que están amenazadas. El año, solo como un punto de reflexión, el año 2014 solo tenían acceso a esto, por ejemplo, los ministros del comité político. Hoy día buena parte del gabinete de ministros, la ministra de Salud, por ejemplo, usted la ve en el centro, anda con sus guardaespaldas. Esto era impensado. Mucho menos, de hecho hubo toda una polémica, recuerdo el 2012 cuando Sebastián Piñera inaugura la Suburban negra, que a todos decían una exageración, es una medida. Bueno, hoy día el presidente Boric transita en mega camionetas muy estilo servicio secreto estadounidense, México. Eso era camionetas que, por cierto, por cada acelerada gastan un montón, que es plata de todos los chilenos, hay que decirlo, pero que son camionetas para brindar una seguridad, en este caso al jefe de Estado. O sea, esta es la realidad que se está viviendo y que de repente nos golpeó y bueno, y ya está instalada. Gracias, Néstor. Que tengan buen día. Chao, Néstor. Información independiente. Opinión independiente.